A ver, levantando las palmas arriba. Un aspecto que nos había quedado un poquito colgado era la situación de hablar del mundo árabe, ¿sí? Importante destacar que no hay cultura árabe, sino un pueblo que se ha desarrollado, ¿sí?, en diferentes rasgos, ya sea y tradiciones y también de cultura. Importante ver, ¿no es cierto?, que este mundo árabe tiene una complejidad al momento de hablar, ¿sí?, al momento de no solamente el dialecto, sino al momento de hablar de su religión, de su cultura, de cómo se han ido desarrollando. Si tenemos que hablar del pueblo árabe, del mundo árabe, tenemos acá un origen a través de la genealogía y encontramos a grandes rasgos un origen que puede ser de los pueblos sabeos, los catanitas, los pueblos de Adnán y los ismaelitas. Si recuerdan, ¿sí?, los pueblos ismaelitas, de origen o de ascendencia ismaelita, tenía que ver un poco con lo que habíamos visto del pueblo hebreo, ¿sí? Recordemos que el pueblo hebreo era un pueblo semita, ¿sí?, que se desarrolló o se originó en lo que es actualmente Irak, y de ahí aparecieron descendientes de Abraham, ¿sí?, sus dos hijos, Isaac, ¿sí?, que representa el pueblo hebreo, e Ismael, que representa el pueblo árabe. Bueno, este pueblo ismaelita viene por este lado y tiene un origen para los que sería el pueblo, el mundo árabe o los árabes descendientes de Ismael. Acá tenemos, por ejemplo, los catanitas del sur de Arabia, en lo que sería la zona de Yemen, y se reconocen a veces como árabes puros, ¿sí? Tenemos los sabeos, que son como los árabes más antiguos, ¿sí?, los pueblos de la antigüedad, mucho antes del establecimiento de estas descendencias. Y después tenemos los pueblos de las regiones del norte de Arabia, que también, junto con los del sur de Arabia, se reconocen como árabes puros. Por otro lado, tenemos que considerar, y como ya lo habíamos visto hace muy poco, el tema de a qué se considera árabe, bueno, a través del dialecto de la lengua, ¿sí? El idioma es muy importante y tenemos idioma oficial y cooficial en este sentido. Hay países que tienen como lengua oficial el árabe, y hay algunos que tienen un idioma cooficial debido a que se hablan muchísimas lenguas en estas zonas de Medio Oriente, el Magreb, el Mashrek, ¿sí?, la zona del Golfo Pérsico, ¿sí? Es todo muy variante ahí. Dentro de las ramas del idioma árabe, bueno, acá es donde se complica porque empezamos a tener mucha variedad dentro del mismo idioma, ¿sí? Tenemos un árabe magrebí, que sería parte del norte de África, igual que el sahariano, ¿sí? También tiene que ver más que nada con parte del norte de África. El mashrequíes, que ya sería como una zona de transición entre África y Medio Oriente o Oriente Próximo. El árabe egipcio, muy de esa zona de Egipto. El levantino, y acá ya se mezcla un poco con el mashrequí, ¿sí? El levante es esa zona que hace referencia a esa región de Medio Oriente. El mesopotámico, ya parte del norte de Arabia, ¿sí? Y el peninsular, que hace referencia a la península arábiga propiamente dicha. Por otro lado, tenemos a los que son árabes arabizados, ¿sí? Este conjunto de grupos que sería de alguna manera, al no considerarse como árabes puros, aquellos que han estado o son influenciados por el pueblo árabe, por la cultura árabe. Entonces, perdón, cultura no, por el mundo árabe. Y estaremos hablando de etnias o grupos como los Mushariba, los propios ismaelitas, que si bien son descendientes de Ismael y representan
de alguna manera el desarrollo del pueblo árabe, no son considerados árabes puros por una cuestión de que ya existían asentados dentro de los territorios de la península arábiga pueblos mucho más antiguos, ¿sí? Los libaneses, los egipcios, ¿sí? Los bereberes, estos que están en la zona de Marruecos, un pueblo nómada, ¿sí? Los kurdos de Irak, ¿sí? Solamente los kurdos de Irak en este sentido, y los somalíes, que si bien no son árabes, pero forman parte de la Liga Árabe, y a ver, al estar dentro de la Liga Árabe, la influencia de este tipo de mundo árabe, con todo lo que tiene que ver con sus tradiciones, dialectos, lo va influenciando. Para ir terminando, bueno, tenemos los árabes y sus diferentes credos. Uno puede ser árabe y creer en diferentes tipos de religiones, ¿sí? Tenemos árabes que han estado influenciados por lo que se considera un pre-islam, ¿sí? Organizados en diferentes tipos de grupos, ¿sí? Tenemos los árabes musulmanes, que pueden ser suníes, chiíes, alawíes, ismaelíes, ¿sí? Drusos. También había una gran variante dentro de lo que era la parte de los musulmanes y la zona árabe. Como habíamos repasado acá, teníamos otro tipo de variantes como eran los yihadistas, ¿sí? Que también pueden ser árabes, no necesariamente. Pero bueno, eso para que tengamos en cuenta la gran variedad que hay dentro de la rama del Islam. Por un lado tenemos a aquellos árabes cristianos, ¿sí? En esta zona del mundo árabe aparecen la influencia de cristianos ortodoxos, griegos católicos, coptos, maronitas, siríacos, ¿sí? Que son variantes de la religión cristiana que por acá no están muy difundidas en estas zonas del planeta donde estamos nosotros, pero bueno, en aquellos lados son muy, muy fuertes. Sobre todo Armenia tiene un cristianismo ortodoxo muy, muy fuerte y está ligado la religión prácticamente al Estado. Y después tenemos árabes que pueden ser judíos, como los judíos Mizrahis, ¿sí? Importante también tener en cuenta eso, que hay también variedad judía del judaísmo dentro de lo que es el mundo árabe. Y finalmente, la geopolítica, ¿sí? Hace referencia a los árabes que en algún momento formaron parte de una expansión musulmana, una expansión del Islam, ¿sí? En un antiguo imperio árabe, donde acá surge y nace esta idea del panavirismo, que implica o busca de alguna forma fomentar todo lo que tiene que ver con el mundo árabe en el resto de las etnias y culturas. Este antiguo imperio pasó por diferentes etapas: el Reich Sadum, los omeyas y los abasías. Luego tenemos todo lo que tiene que ver en relación con el nacionalismo. Todo ciudadano de un estado que sea parte de un estado árabe o que forme parte del dialecto en el idioma. Y acá, bueno, ya entran en juego cuestiones de la identidad y del panavirismo también. Lo que tiene que ver con una asociación política como la Liga Árabe, ¿sí? En este momento, por ejemplo, si tuviéramos que basarnos simplemente en esto, Siria está suspendido desde el año 2011, pero tenemos otro tipo de países como Somalia, habíamos dicho, que si bien no están en una región árabe, en la región de Arabia, pero forman parte por asociación política en este sentido. Y por ubicación geográfica tenemos a aquellos que forman parte del Magreb, ¿sí? De Oriente Medio y de parte de lo que sería Asia Occidental o el centro de Asia, ¿sí? Entonces, bueno, es bastante complejo el tema para desentrañarlo y combinarlo para comparar también con lo que tiene que ver los términos del Islam, los términos de los judíos, los de Israel y todo lo que hemos estado viendo. Pero bueno, para ver y entender que acá hay una mezcla coyuntural, una mezcla cultural muy grande y que no se pueden hacer grandes taxonomías al momento de hablar o dividir grupos, ¿sí? Muy importante eso para tenerlo en cuenta, aunque es muy, muy complejo.
decidirá. ¡Hey! Esos vientos. En Villa María. Cuando te encuentras el amor, olvidas todo lo vivido. Ya no te detiene el temor. De pronto nada está perdido. Aunque no tenga sentido, me esperé a sentir que me moría. Te esperé como la luna espera el día. Me intenté, pero contigo la vida. Te esperé, pero el tiempo se decidirá. Que se levante Villa María.